Bienvenidos una vez más a mi canal, su espacio seguro para desahogos, confesiones y, bueno, un poquito de drama también, porque a quien no le gusta un buen drama, ¿verdad? Yo soy y estoy súper emocionada de tenerlos hoy aquí conmigo. Hoy vamos a hablar de algo delicado. Algo que quizás muchas de ustedes han experimentado o conocen a alguien que lo está viviendo. Vamos a sumergirnos en el pantanoso terreno de los sentimientos encontrados, las contradicciones del corazón y, sí, el amor platónico que persiste a pesar de, bueno, a pesar de todo. En concreto, vamos a hablar de ese momento en el que tienes novio, pero sigues suspirando por Kerem Bürsin. Sí, lo sé, algunas estarán pensando que, en serio, y otras estarán asintiendo frenéticamente. No se preocupen, no están solas. Créanme. Antes de que nos adentremos en este viaje emocional, quiero recordarles lo importante que es para mí tener su apoyo. Si les gusta este tipo de contenido, si les entretiene, si les hace sentir identificados, por favor, consideren suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Prometo traerles más reflexiones, más confesiones y, por supuesto, mucho más drama del bueno. Y ahora sí, vamos al lío. Ok, Kerem Bürsin. Vamos a decirlo en voz alta. El actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su encanto, su sonrisa y, admitámoslo, ese abdominal de infarto. Es un hombre carismático, talentoso y con una presencia innegable. Y sí, probablemente muchas de ustedes, incluyéndome, hemos fantaseado alguna vez con cruzar miradas con él, tener una conversación profunda y, bueno, soñar un poquito. Hasta ahí, todo normal. El problema surge cuando tienes novio. Un novio real. De carne y hueso. Que te quiere, te cuida y con el que estás construyendo una relación. Y ahí es cuando la cosa se complica. Porque, a ver, seamos sinceras, el amor platónico por una celebridad no tiene por qué ser una amenaza para tu relación. Al menos no si lo manejas de la manera correcta. Es como tener un helado de postre. Es rico, es dulce, te alegra el día, pero no vas a dejar de comer tu plato principal, ¿verdad? Tu novio es tu plato principal, la base de tu alimentación emocional. Kerem Bürsin es ese helado ocasional que te das el gusto de saborear. Pero, ¿cómo separar la fantasía de la realidad? ¿Cómo evitar que ese amor platónico interfiera en tu relación? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta, mis queridas, es la honestidad. Honestidad contigo misma y, en la medida de lo posible, con tu pareja. Primero, la honestidad contigo misma. Reconoce tus sentimientos. No los niegues. No te avergüences de sentirte atraída por Kerem Bürsin. Es guapo, famoso y exitoso. Es normal sentirse atraída. Lo importante es entender que esa atracción es una fantasía. Es una proyección de tus deseos, de tus sueños, de tus ideales. No es una conexión real. No lo conoces. Solo conoces la imagen que proyecta en la pantalla. Pensémoslo así, todos tenemos una lista mental de características ideales en una pareja. A veces esa lista se activa con personajes de ficción o celebridades, porque vemos solo lo que queremos ver. Y eso está bien, siempre y cuando no perdamos de vista la realidad. Una vez que hayas aceptado tus sentimientos, analiza por qué te atrae tanto. ¿Qué es lo que encuentras atractivo en él? ¿Su físico? ¿Su carisma? ¿Su personalidad en los personajes que interpreta? Identificar qué es lo que te atrae te ayudará a entender qué es lo que quizás estás buscando en tu relación. Quizás necesitas más aventura, más romance, más espontaneidad. Quizás te sientes atraída por su aparente seguridad en sí mismo, o por la forma en que interactúa con sus compañeros en las entrevistas. O tal vez, simplemente te gusta verlo sonreír. Sea lo que sea, identificarlo es crucial. Y ahí es donde entra la honestidad con tu pareja. No estoy diciendo que le confieses a tu novio que estás enamorada de Kerem Bürsin. Por favor, no lo hagas. Eso podría ser desastroso. Imagínate la conversación: cariño, te amo mucho, pero también estoy perdidamente enamorada de un actor turco al que nunca conoceré. No. Eso no va a funcionar. En lugar de eso, enfócate en lo que asteriscos y asterisco puedes compartir. Pero si puedes hablar con él sobre tus necesidades y tus deseos. Puedes decirle que te gustaría que fueran más aventureros,
que te gustaría que tuvieran más citas románticas, que te gustaría que fueran más espontáneos. Comunicarle tus necesidades es fundamental para fortalecer la relación y evitar que busques lo que te falta en la fantasía. Por ejemplo, si te atrae la energía aventurera que proyecta Kerem en sus papeles, puedes proponerle a tu novio que prueben juntos una actividad nueva, como escalar, hacer senderismo o incluso tomar una clase de baile. La clave es transformar la fantasía en una oportunidad para mejorar la realidad. Ahora un consejo importante: limita la exposición a Kerem Bürsin. Si te pasas el día viendo sus fotos, sus vídeos, sus entrevistas, es obvio que tu enamoramiento va a crecer. Imagínate que estás a dieta, pero te la pasas viendo fotos de pasteles deliciosos. Es inevitable que te den ganas de comerlos, ¿verdad? Lo mismo pasa con Kerem. Intenta buscar otras distracciones, otros intereses. Sal con tus amigas, practica un deporte, lee un libro, aprende algo nuevo. Distraer tu mente te ayudará a mantener la fantasía a raya. Puedes unirte a un club de lectura, tomar clases de cocina, aprender un nuevo idioma o incluso empezar un proyecto de voluntariado. Cuantas más cosas tengas en tu vida que te apasionen, menos tiempo tendrás para obsesionarte con una fantasía. Otro punto clave es enfocarte en lo que sí tienes. En lugar de idealizar a Kerem Bürsin, enfócate en las cualidades de tu novio. Recuerda por qué te enamoraste de él. Recuerda los momentos bonitos que han compartido juntos. Valora lo que tienes. A veces nos dejamos cegar por la fantasía y olvidamos apreciar la realidad. Haz una lista de todas las cosas que te gustan de tu novio. Sus pequeñas manías, sus gestos cariñosos, su sentido del humor, la forma en que te escucha cuando estás triste. Releer esa lista te ayudará a recordar por qué elegiste estar con él y a apreciar la conexión real que comparten. A veces, la hierba parece más verde al otro lado, pero eso no significa que tu propio jardín no sea hermoso. Y aquí viene el punto más importante de todos: recuerda que Kerem Bürsin es una persona real. Tiene una vida real con sus propios problemas, sus propios desafíos. No es el príncipe azul que vemos en la pantalla. Es un ser humano imperfecto como todos nosotros. Desidealizarlo te ayudará a verlo como lo que es, una persona más, no un objeto de deseo inalcanzable. Recuerda que la imagen que vemos de las celebridades es cuidadosamente construida. No sabemos lo que pasa detrás de las cámaras. Es probable que Kerem tenga sus propios miedos, inseguridades y desafíos. Reconocer su humanidad te ayudará a dejar de verlo como un ser perfecto e inalcanzable. Además, piensa en esto: ¿realmente te gustaría estar con alguien que te idealiza? ¿Alguien que te ve como una fantasía y no como la persona real que eres? Seguramente no. Tu novio te quiere por quien eres, con tus virtudes y tus defectos. Te conoce de verdad. Eso es mucho más valioso que cualquier fantasía. El amor real implica aceptación, comprensión y apoyo mutuo. Se basa en una conexión genuina, no en una imagen idealizada. Es mucho más gratificante construir una relación basada en la realidad que perseguir una fantasía que nunca se hará realidad. Ahora bien, si a pesar de todos estos consejos, tu amor platónico por Kerem Bürsin sigue siendo una obsesión y está afectando seriamente tu relación, quizás sea momento de buscar ayuda profesional. Un terapeuta puede ayudarte a entender tus sentimientos, a gestionar tus emociones y a tomar decisiones informadas sobre tu vida amorosa. No tengas miedo de pedir ayuda. Hablar con un profesional puede brindarte una perspectiva objetiva y herramientas para superar esta situación. Un terapeuta puede ayudarte a explorar las razones subyacentes a tu obsesión, a identificar patrones de pensamiento poco saludables y a desarrollar estrategias para fortalecer tu relación actual. En resumen, tener novio y seguir amando a Kerem Bürsin no es el fin del mundo. Es algo que le pasa a muchas personas. Lo importante es ser honesta contigo misma, comunicar tus necesidades a tu pareja, limitar la exposición a la fantasía, enfocarte en la realidad y, sobre todo, recordar que el amor real es mucho más valioso que cualquier idealización. Piensa que este sentimiento puede ser una alarma que te indica algo sobre tus necesidades emocionales, o lo que buscas en una relación, es una oportunidad para crecer. Y con esto, mis amores, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya resultado útil y que, sobre todo, les haya hecho reflexionar un poquito. Recuerden que el amor es complicado, pero también es hermoso.
No se sientan culpables por sus sentimientos, pero tampoco dejen que la fantasía les impida disfrutar de la realidad. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo hoy. Me encanta compartir estos momentos con ustedes. No olviden dejarme sus comentarios abajo. ¿Alguna vez se han sentido así? ¿Cómo lo han manejado? Me encantaría leer sus historias. Compartan sus experiencias, sus dudas, sus consejos. Creemos una comunidad de apoyo donde podamos compartir nuestros sentimientos sin juicio. Recuerden que no están solas en esto. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigas y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa muchísimo para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.